Bueno, entonces, ahí donde estamos. Esto ayer es lo que iban a comprobar, ¿no? ¿Sí? Aquí este ejercicio. Este ejercicio que es a ver, déjame ver si está por aquí a la mano. Que es ¿sí? Entonces de aquí ya nada más iban a establecer ecuaciones. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Sí. Entonces las ecuaciones iban a quedar más o menos así y ya nada más iban a resolver. Tenemos menos 0.1 de I0 más I2. ¿Cuál era I2? ¿Dónde está I2? Ah, I2 arriba. Más B1 menos B2 entre 10 menos 1, son 3 corrientes, 1, 2 y 3. Y esto es igual a 0. Todas las ecuaciones tienen que quedar en función de los voltajes de nodo. Entonces, I0 hay que buscarle una relación, ¿sí? Entonces, observamos que I0 es lo que está aquí en Bx, ¿sí? La corriente que circula en Bx. Entonces, lo que tenemos, el escenario es este. Aquí está tierra. Aquí está 20 ohms. Aquí está B2. Y lo que circula aquí es I0. Así. Eso es lo que tenemos, ¿sí? Entonces, pues I0 es igual a B2 sobre 20. Entonces aquí nada más pondremos 0.1 por B2 sobre 20 menos un décimo de B2 más B1 es igual a 1. Ya de aquí tenemos B1 menos, hay que hacer la suma de estas dos. Da 0.105, ¿sí? De esas dos, 0.105 de B2. Esto es igual a 1. Entonces esto representaría mi ecuación número 1, ¿sí? Sí, esta es mi ecuación 1. Ah, espérame tantito. Vayan nada más checando las otras ecuaciones.
¿Sí? ¿Ya ven aquí? ¿Ya ven la pantalla? Sí, sí se ve. Ah, bueno, entonces esa fue la ecuación 1. La ecuación 2, que es este lado, entonces tenemos en B2, ¿sí? En B2, en el nodo B2 que es todo esto. Entonces aquí tenemos que en B2 dijimos que sale 0.1 de I0, luego sale I1, luego sale I0 y entra menos I2, ¿sí? Entonces igual, menos 0.1 más I1 más I0 menos I2 igual a 0. Entonces aquí me da punto 9, ¿no? Punto 9 positivo, ¿no? De la suma de estas dos. Más I1 menos I2 igual a 0. Entonces tenemos 0.9 de I0, pero I0 dijimos que vale B2 entre 20. Más I1. I1 dijimos que cuánto vale I1. ¿Dónde está I1? ¿Qué rayos? ¿Aquí la regué? No. Chingo que la regué aquí. Ah, no. ¿Dónde estoy? Aquí estoy aquí. B2. Estoy aquí en B2. Así. Entonces, I1, ¿sí? I1 es en el resistor de 40 ohms. Entonces, ponemos potencial mayor, que es B2, menos potencial menor, que es B3, entre 40. Luego, menos I2. Pero I2 dijimos que vale, ¿dónde está I2? I2 vale B1 menos B2 entre 10, ¿sí? B1 menos B2 entre 10. Esto es igual a 0, ¿sí? Entonces tenemos punto 9. Tenemos, a ver, punto 9 entre 20 y son 0.045 más 0.025 menos un 40 de B3 menos un décimo de B1 más un décimo de B2. Esto es igual a 0. Bueno, entonces hay que observar que B3, ¿sí? Que si dijimos que ya lo conocemos, vale 2B0, ¿sí? Entonces aquí ponemos B3 es igual a 2 veces B0. Pero aquí está B3 es igual a 2. O sea, el voltaje de aquí de este nodo B3 a tierra vale 2B0. Pero B0, ¿sí? Es igual a 10 veces I2. Aquí estamos viendo B0 es igual a 10 veces I2. Entonces, B0 es igual a 10 veces I2. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, B3 vale 2 veces
Sería 20 veces I2. Pero I2 dijimos que vale. ¿Dónde estamos? B1 menos B2 entre 10. B1 menos B2 entre 10. Y eso es igual. Bueno, ya, eso ya nada más es igual a B3. Bueno, sí, está bien. Aquí son. Sería 2 veces B1. ¿Sí? 2 veces B1 menos 2 veces B2. Entonces tenemos. Vamos a sumar mientras estas. A ver, vamos a sumarlas. Este lo sumamos con este. Y con este. ¿Sí? Entonces tengo 0.045 más 0.025 más un décimo. 0.17. 0.17. Sí, entonces tenemos 0.17 de B2, luego menos 0.1 de B1, luego menos un cuarentavo de B3, pero B3 son 2 veces B1 menos 2 veces B2 y ya sería igual a 0 todo. Ahí está. Entonces tenemos 5 de febrero. 0.1 de B1 menos 0.05 ¿sí? Y ya nos queda 2.15 de B1 y más 0.7, no, que son 0.22 de B2 igual a 0. Y ya. Aquí tenemos la ecuación 2. ¿Sí? Entonces tenemos dos nodos por saber su valor. ¿Sí? Entonces ya nada más es establecer la matriz, que es 1 menos 0.105, luego aquí menos 0.15 y 0.22, B1, B2, ¿sí? Entonces ya sabemos que esto es una matriz de conductancias, ¿sí? Entonces ya al resolver esto, ya con el ejercicio, se los pongo. ¿Cuál es? Es este, ¿verdad? Bueno, entonces encontramos vamos a encontrar el voltaje B1 y el voltaje B2, que es el de aquí. A ver, lo que vamos a andar encontrando es. ¿Y dónde estamos? Bueno, a ver, háganlo. Ahorita ya. Háganlo rápido, a ver. Háganlo a su calculadora, esto, así rápido. Creo que no hay ningún error. Esperemos que no nos haya faltado nada. Aquí, así. Metan esto en su calculadora y denme el valor de B1 y B2, rápido.
B1 1.07. A ver, vamos a ver. B1 1.07. 07. Bueno, si B2. 0.73. Bueno, entonces con base en eso, observamos aquí arriba. Ujú. Necesitamos encontrar, bueno, a ver, B2, a ver, de esta ecuación que sacamos acá arriba, ¿sí? Esta de BF, también es igual a B0, pero B0 es B1, pero B1 no me sirve porque B1 es desde este nodo hasta tierra, la que sí me sirve es B2, entonces es B0 más B2, pero B0, bueno, no, en realidad es B1, sí, todo. Si nosotros observamos el voltaje que estoy buscando, es B1, ¿sí? Y B1, aquí BF es igual a B1, eso es lo que queremos, ¿sí? Porque B1 es el voltaje desde este punto a tierra, y ese es el voltaje que yo estoy buscando aquí, ¿sí? ¿Sí me explicó? Ayer lo pusimos aquí, ¿dónde está? Ya no estoy. Aquí está tierra. Aquí está la fuente de IF. Entonces B1 es este punto con respecto a tierra. Y B2 es este punto con respecto a tierra, pero en realidad lo que estoy buscando es B1 porque es el mismo voltaje de aquí a aquí, ¿sí? Entonces B1 es BF que ando buscando. Entonces R de Thevenin, vamos a ver, es igual a BF entre IF. BF vale 1.07 según esto. Entre 1 ampere, entonces R de Thevenin debe de valer 1.07 ohms. Es que, vamos a ver si no cometimos ningún error por aquí que nos haya faltado. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Ah, miren, aquí nos da 1.31. A ver, vamos a ver por qué nos dio diferente. Aquí nos da 31 ohms. Vamos a regresar acá. Eso está raro. A ver qué nos el nodo B1, el nodo B2, que es todo esto, y el nodo B3. 2 y 0 y 1. Otra vez LSK en B1. 0.1 y 0. Luego sale y 2 y entra 1. Aquí está el nodo, no hay problema. Menos 0.1 más B1 menos B2 entre 10, está correcto, menos 1, ¿sí? Y 0 es B2 entre 20, dijimos. Y 0 es B2 entre 20. Está bien. B2 entre 20. Ay, ay, ay. ¿Qué es el error? Chimba de queso. Espérame, ¿qué es el error? Pues los dos están divididos entre 10. Aquí le falta un décimo. B1 sobre 10, correcto, y menos B2 sobre 10. Aquí está mal este. Entonces aquí, espérame.
de B1, así. 0.1 de B1, así. Y ya todo lo demás ya está bien. Punto 1 entre 20. Sí, está bien ya lo demás. A ver, de otro lado. Aquí ya, a ver, corrijan, aquí es punto 1. Aquí es 0.1. Y del otro lado, a ver, no nos falta nada. Una, a ver, es una corriente, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Punto 1. Aquí 2, sale aquí 0 y sale aquí 1. Entonces, vale, que eso. A ver, aquí otra vez es del error. Aquí le puse menos y aquí es más porque está saliendo. A ver, aquí es más. Aquí salen las dos. Pues aquí está, aquí es esta, aquí es 1.1. 1.1 de 0 más I1 menos I2. Aquí se modifica todo. Uno punto uno de 0 que es B2, más I1 que es B2, la nube 3 entre 40, y 1. B2 nube 3 entre 40, menos I2. B1 menos B2 entre 10. Entonces, pues aquí está mal. 1.1 entre 20. 55. Modificación. Entonces aquí sumamos. Esto no es problema, este tampoco. Entonces aquí tengo que corregir. Entonces me da más. Punto 105. A ver. Ya no nos falta nada aquí.
Esta no la movemos porque está todo está aquí. Ese, 3, 2 de 0, 10 veces y 2, son 20 veces y 2, 20, pero hay 2, es igual a B1 menos B2 entre 10, y ya nos queda 2B1 menos 2B2. Y ya tenemos esto. Ahí está, a ver si ya. Y a ver ya cuánto nos da, sí. Parece ser que ya está corregido todo. A ver si está. Punto 1, punto 105, B1 nos daría menos 20 volts. menos 20. A ver. No, porque esto ya no concuerda con esto. A ver. No creo que este esté mal. A ver, mándame aquí. Así estamos B1 sobre 1. Está mal. Nada está mal. A ver, menos 0.1 y 0. No está bien. B2. De 10 menos 1 menos más menos. Menos. Ah, caray, chinga. ¿Dónde está? Me falta. Información de eso. Está bien. Está bien. Todos están aquí. También.
0, de 2 y 3, 20. Es 2 menos B3 entre 40. Menos 102. Aquí está mal, pues aquí no sumé esto. Este es punto 18. Está ya sumado más este, punto 18. Un décimo de B1. Es un cuarentavo de B3. De B3 es W1 menos W2. Entonces, Profesor, disculpe, sí. arriba donde está la ecuación de... sube un poquito. Creo que puso el signo negativo en I1, A ver, ¿dónde? cambio de signos, ¿Dónde? allí, allí en medio. ¿Por aquí? Donde está I1 es más I1 y creo que en lugar de poner el valor de más I1, puso el valor de I2. Ay, ¿a dónde? A ver, que no. En LSK de nodo 2, A abajo, ver. Ajá. A ver. creo que el valor de I2 corresponde al valor de I1, pero estoy tratando de ver si hizo un cambio de signo o algo así. ¿Cuál? ¿Aquí o más abajo? Ay, no le veo su... Allí, profesor. Más ¿Aquí? abajo, en el tercer. Ajá, primero, segundo y Mira, tercero. aquí es menos I2 porque va entrando. Ok, Y luego menos I2 sigue aquí. Y menos sí. I2 aquí está el menos. Ujú. Entonces I2 aquí está. Es B1 menos B2 entre 10. Aquí está I2 menos B1 menos B2 entre 10. Sí, ok. Entonces aquí está el menos de acá. Y menos por menos me da ese más de acá. Sí, Entonces ya sumamos estos, este más este, los azules los estoy sumando. sí, profesor. Me faltó sumar el de un décimo de acá, entonces ya da punto 18. Y el B1 pues es un décimo, que es punto 1 de B1, menos un cuarentavo que es el falta de B3, pero B3 es dos veces B1 menos B2. Y, y creo que ya, ahora sí ya. A ver, ok. Entonces 2 entre 40, no sé, corroborar si está bien, punto 05. Punto 05, sí. Entonces ya tenemos, ahora sí, hay que sumar esta con esta. Y ahora sí nos debe de dar. Entonces aquí tenemos y más
10.23 de B2, ahora sí creo que ya. A ver, creo que ahora sí ya. Ujú. Entonces aquí lo que hay que corregir que es punto 1 menos punto 105 menos punto, y aquí es punto 23. A ver, vamos a ver si ya. ¿Cuánto da así? X1 vale 31.7. No, correcto, creo que Diga sí. P1, perdón. B1, 31.7 volts. Y B2, 20.68 volts. ahí está. Entonces, creo que así ya dio, ¿no? Sí, ya. Ahí está ya. Entonces, 31.7, aquí está ya. Y nada más cero. Hay que checar bien eso, nada más que luego se nos van. Aquí que son 31.7. Sí. $31.72. Entonces ya Thevenin vale 31.72 volts. Ahí está ya. Sí, entonces ya está comprobado. Ya para meternos al último tema. Ujú. Entonces déjenme ponerlo de una vez ahí para que lo comparen con el otro procedimiento a ver cuál es más sencillo. Recuerden que es de comparar, este es por voltaje de nodos y el que está en el cuaderno es por corriente circulante de malla. Hoy es 15 de abril. Entonces, quince de abril está ya. Bueno, entonces ya. Nos vamos a máxima transferencia de potencia, ¿sí? Aquí todos los temas son importantísimos, todos. Ujú. Entonces dice máxima transferencia de potencia. El teorema de la transferencia de potencia establece que la potencia máxima entregada por una fuente representada por su circuito equivalente de Thevenin se alcanza cuando la carga RL es igual a la resistencia de Thevenin, RTH, ¿sí? Entonces RL es igual a RTH. Dice, el equivalente de Thevenin es útil para encontrar la potencia máxima que puede entregar un circuito lineal a una carga. Uh-huh. Recordemos que cuando nosotros hacemos Thevenin es porque ya sustituimos, ¿sí? Porque ya sustituimos todo un circuito por esto, ¿sí? Todo un circuito ya lo sustituimos por una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿sí? Entonces, en ese momento nosotros podemos conectar cualquier tipo de carga, ¿sí? Ya sea un elemento lineal o no lineal. La carga sí puede ser elemento lineal o no lineal, ¿sí? Y lo que sabemos es que entre las terminales A y B le va a entregar la misma cantidad de voltaje y la misma corriente que si yo tuviera el circuito original. ¿Queda claro?
Entonces, partiendo del circuito equivalente de Thevenin, recuerden que para el lunes ya tienen que haber estudiado ecuaciones diferenciales, ¿eh? Porque, o sea, yo no les voy a dar clases de ecuaciones diferenciales, yo nada más digo, esto es esto, y ya. Aquí no son volver a ver lo que ya vieron ustedes en clase de matemática. Ya nada más es aplicarlo. Bueno, entonces tenemos que la potencia entregada, de acuerdo a lo que vimos de potencia al principio, ¿sí? Lo que viene al principio de los apuntes, dice que potencia es B por I, ¿sí? Potencia B por I, o también puede ser igual a B cuadrada sobre R, o también igual a I cuadrada por R, ¿sí? Y todos son watts. Entonces son todas esas formas en que podemos calcular la potencia. Entonces aquí tenemos I cuadrada por RL, porque yo quiero calcular la potencia en la carga que yo conecto al circuito. Entonces es igual I cuadrada, si yo calculo con base en este circuito, ¿sí? Es el voltaje de Thevenin entre la suma de las dos, ¿sí? O sea, la corriente de este circuito aquí es igual a, pues, el voltaje entre la suma de las dos resistencias. ¿Queda claro? Aquí, ¿sí? ¿Cómo calculo la corriente de este circuito? Pues el voltaje sobre la resistencia total. ¿Cuál es la resistencia total? RTH más RL, que es lo que tenemos aquí. Eso al cuadrado multiplicado otra vez por RL. Este RL pues viene de aquí. Entonces, tenemos esta ecuación, dice, para probar el teorema de la máxima transferencia de potencia, diferenciamos P con respecto a RL y fijamos el resultado igual a 0. Es decir, hacemos una derivada así de P con respecto a DRL, de esta ecuación, esta de acá. Esto es lo que estamos derivando. Entonces, al derivar, obtenemos esto de acá, ¿sí? Obtenemos esto de acá, talacha, ¿sí? Entonces, para encontrar el máximo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues hacemos lo de arriba que sea igual a 0, ¿sí? Esto lo hacemos igual a 0. Entonces tenemos RTH más RL menos 2RL y eso va a ser igual a 0. Entonces RTH, RL menos esto me da RL, ¿sí? Entonces, lo cual nos lleva a tener que RL tiene que ser forzosamente igual a RTH para que se haga máxima. Entonces, lo cual muestra que la máxima transferencia de potencia toma lugar cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin. Entonces, la potencia máxima es BTH al cuadrado entre 4 veces RTH, ¿sí? Entonces, esto lo estamos sustituyendo aquí, en la original, ¿sí? Porque RL tiene que ser igual a RTH, entonces aquí serían 2 veces RTH, ¿sí? Y multiplicado por RTH. Entonces ya nada más haciendo las operaciones pues llegamos a esto y esta es la ecuación que manejamos ya al final para calcular la potencia, ¿sí? Máxima en la carga. Ahora dice, la eficiencia de la transferencia de potencia se define como la razón de la potencia entregada a la carga, que es la potencia de salida, a la potencia entregada por la fuente, que es la potencia entregada, ¿sí? Por lo tanto, la eficiencia N es igual a P de salida entre P de entrada, ¿sí? Para la máxima transferencia de potencia, cuando RTH es igual a RL, se tiene potencia de entrada, es BTH por I, ¿sí? La potencia de entrada, pues es lo que suministra la fuente, ¿sí? Entonces, a través de esta fuente, también circula pues la corriente I. Entonces, la potencia es B por I. Entonces, por eso aquí dice que la potencia de entrada es BTH por I, entonces BTH por I, sí, pero I es igual a BTH entre RTH más RL, entonces esto nos lleva a tener BTH al cuadrado entre 2RL, y la potencia de salida entregada a la carga resultó ser esto, que es lo que calculamos, ¿sí? Entonces,
potencia de salida entre potencia de entrada. Y tenemos que VTH entre 4 veces RL, o 4 veces, sí, puede ser 4 veces RL o 4 veces RTH, que es lo mismo. Entre potencia de entrada, pero la potencia de entrada es VTH entre 2 RL, ¿sí? Pues nada más estamos, bueno, pues, se pueden confundir ustedes. Potencia de salida entre potencia de entrada. Potencia de salida es VTH al cuadrado entre 4 veces RL entre potencia de entrada, pero potencia de entrada es VTH al cuadrado entre 2 veces RL, ¿sí? Entonces, nada más aquí estoy haciendo operación matemática. Y eso me lleva a tener una eficiencia del 50% de potencia. Bueno, entonces vamos a ver a qué se refiere esto. Nosotros en todo lo que manejemos de circuitos, ¿sí? Estamos interesados en pasarle, a ver. Nosotros todos conocemos las radiobases, ¿verdad? ¿Sí o no? Las radiobases que se encuentran en la calle. Esa nos transmiten señales al celular. Bueno, entonces radiobases pues están conectadas a un equipo de radiofrecuencia de transmisión. Y estas que se ven hasta acá arriba, como unos rectángulos, esas son las antenas, ¿sí? Son delgaditas y largas muchas veces. Estas son las antenas. Entonces esas antenas que están acá arriba, pues van conectadas al transmisor, el equipo de comunicaciones, el que ya envía la señal. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues aquí en el transmisor, yo puedo sustituir todo eso por, pues el transmisor tiene un voltaje de entrada, ¿sí? Que puede ser una señal, ¿sí? Una señal. Y todo transmisor tiene una resistencia de salida. Todo transmisor tiene una resistencia de salida. Y aquí tenemos la carga. La carga es la antena. Entonces, lo que yo deseo es que desde ese transmisor, aquí, se transmita la máxima potencia a la antena. Ese es el propósito. Porque si no transmito la máxima potencia a la antena, pues estaría desperdiciando potencia. Así no estaría aprovechando ahora sí que toda la potencia que yo necesito para llegar a más distancia en la transmisión. Recuerden que todas estas antenas tienen cierto alcance para que nos llegue la señal. Bueno, entonces este es el escenario. Mi carga puede ser una antena, ¿sí? Entonces esa antena, pues no sé, a lo mejor pueden ser 300 ohms, ¿sí? Entonces, para que ese transmisor que está representado por esta fuente de voltaje de Thevenin, ese transmisor a la vez tiene una resistencia de salida a fuerzas, ¿sí? Ese es el concepto, ¿sí? Entonces, para que ese transmisor, que es esta fuente de aquí, me transfiera la máxima potencia a la antena, ¿sí? Pues entonces el valor de esta carga tiene que ser igual al valor de R de Thevenin. Es decir, en este caso, ¿sí? Si la antena fuera de 300 ohms, pues la R de Thevenin, yo tendría que tener una R de Thevenin de 300 ohms, ¿sí? Para que así se transfiera la máxima potencia a la carga, ¿sí? A la carga, ¿sí? Es decir, que la antena reciba la mayor cantidad de carga que se puede pensar, ¿sí? Bueno, ¿cómo comprobamos eso? De la siguiente manera. Ahorita el TINA tiene una facilidad de entregarme eso, ¿sí? Sí, entonces de manera sencilla, miren. Yo tengo este circuito, ¿sí? Ahorita déjenme quitar este. A ver. Yo tengo aquí mi circuito de Thevenin, ¿sí? Mi circuito de Thevenin, pues es este resistor de 80 ohms, es una suposición, ¿sí? Y este voltaje de 1 volt, este le puedo poner, digo de 5 volts, este le puedo poner 1 volt. Ahí está.
y yo tengo una carga RL de 30, ¿sí? Entonces ahorita con el TINA, ¿sí? Tiene una funcionalidad que me permite ver cuál es el valor de RL para el cual yo voy a obtener la máxima transferencia de potencia a esta carga, ¿sí? Recordemos que esa es la carga. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí en meters, ¿sí? Yo tengo un medidor de potencia, que es este. Este es el medidor de potencia. Ese medidor de potencia, pues me va a medir voltaje y corriente al mismo tiempo. Voltaje que entra a la carga y la corriente que entra a la carga al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, esta línea que se ve más gruesa, ¿sí? Esta es lo que está midiendo la corriente que entra a la carga, ¿sí? La línea más gruesa. Y la línea más delgada, que es la vertical, va a medir el voltaje en los extremos de la carga, ¿sí? Entonces, para que yo pueda medir eso aquí a esta carga, ¿sí? Si yo quiero medir corriente a un elemento, pues lo tengo que conectar en serie. Entonces, aquí está conectado en serie y conectado en serie. Entonces, ahora sí, cuando la fuente de voltaje empieza a funcionar, va a circular la corriente por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y ya. Entonces con este medidor ya estoy midiendo la corriente, pero también necesito medir el voltaje en la carga, ¿sí? Entonces ese voltaje en la carga, pues un voltaje siempre se mide en paralelo. Entonces esta terminal tiene que ir a esta terminal y la otra, pues aquí, ¿sí? Entonces aquí ya estaría midiendo el voltaje en paralelo en la carga. Y con eso ya mido la potencia en la carga, ¿sí? Este medidor me está midiendo la potencia en la carga, ¿sí? Me está midiendo la cantidad de corriente que pasa en la carga y el voltaje. Entonces, como aquí les comentaba, potencia es V por I, y eso es lo que está haciendo el TINA, ¿sí? Bueno. Entonces, ahorita tienen valores diferentes. La R de Thevenin y la carga tienen valores diferentes, ¿sí? Bueno. Yo me voy a análisis de DC, ¿sí? Análisis de DC. Y aquí le doy características de transferencia en DC. Aquí. ¿Sí? Ahí está ya. Entonces aquí me permite decir, bueno, ¿qué es lo que estás o dónde vas a comprobar la potencia? Pues la voy a comprobar en RL. Aquí está, si viene la opción de RL, RTH o BTH. Entonces yo la quiero en RL, ¿sí? Dicen, ¿qué valor quieres que inicie el cálculo? Bueno, pues en 0 ohms. ¿Y en qué valor terminas? Sí, nada más es para comprobar que esta RL pues me tiene que dar 80, ¿sí? Pues que termine en 200, vamos a suponerse en 200 ohms, ¿sí? Porque ya sabemos de antemano con esta justificación matemática, ¿sí? Con esto, que la carga pues tiene que ser igual al valor de RTH. Entonces pues le ponemos 200. Bueno, entonces dice número de puntos o números de, sí, ahora sí que de puntos de cálculos para obtener el valor deseado, ¿sí? Pues le ponemos 10 o le podemos poner 20. Y ya le ponemos OK. Entonces me va a sacar la gráfica, ¿sí? Aquí está la gráfica. Entonces esta gráfica pues es similar a esta gráfica de aquí, aquí. Aquí está RL y aquí tengo la potencia, ¿sí? Entonces cuando RL vale RTH voy a obtener la potencia máxima. Entonces es lo que estoy comprobando aquí. Entonces, a ver, nos vamos a la gráfica, ¿sí? Aquí está potencia, power y resistencia de entrada. La resistencia de entrada es RL, ¿sí? Entonces, cuando RL valga 80, eso es lo que vamos a comprobar aquí. Entonces, aquí le ponemos X, es el valor de RL, ¿sí? Es lo que tenemos aquí en X y aquí está en Y. Entonces, cuando X vale 10 ohms, la potencia son 1.23 miliwatts, es lo que nos está diciendo esto. ¿Sí? Bueno. Cuando vale 20, vale 2 milis, por eso vamos apuntando, ¿sí? Cuando vale 30, 2.48. Y bueno, podemos ver en la gráfica que va aumentando, ¿sí? 40 y etcétera, ¿no? Entonces, cuando valga 75, vale 3.12, ¿sí?
3.12 miliwatts la potencia. Cuando vale 76, 3.12. Cuando vale 77, 3.12. Cuando vale 78, 3.12. 79, 3.12. Y 80, 3.13. ¿Ya vimos? Entonces, cuando la resistencia de carga vale 80, la potencia máxima vale 3.13 miliwatts. Cuando vale 81, 3.12. ¿Ya vimos? Ya empieza a disminuir el valor de potencia. Entonces, con eso ya comprobamos, ¿sí? ¿Cuánto vale la potencia? Digo, la resistencia. Entonces, lo que nos está diciendo esta curva es que cuando RL, que están aquí las X, ¿sí? Cuando la resistencia de entrada RL vale 80 ohms, la potencia es máxima y ya de ahí ya empieza a disminuir aquí la potencia, ¿sí? Entonces no hay otro punto donde la potencia sea máxima. Entonces con eso ya comprobamos que cuando RL vale el valor de RTH, se transfiere la máxima potencia a la carga, ¿sí? Esta fuente le está entregando la máxima potencia a la carga. Cuando RL vale 80 ohms. ¿Queda claro? A ver, ¿me expliqué o no? Sí, profesor. Sí, profe, ¿de dónde sacó esa para ponerle los valores de X? ¿De qué? De los Bueno, valores tenemos el de X. circuito. Espérame. Bueno, entonces, a ver. ¿La pregunta cuál fue? ¿Cuál fue la pregunta? De ahí, ya que cuando nos mostró la gráfica de en dónde le pulsó para que le pudiéramos meter los valores de X. A ver, DC. Entonces, características. ¿Sí? El valor de RL empieza en 0 y va a terminar en 200. ¿Sí? Que le marque 20 puntos. Y le damos OK. Aquí están los cursores. Aquí. Y nada más apretamos y es ponerlo aquí. Y ya. Ah, ok, gracias. Puedo ir poniendo 80. Puedo poner 100 ohms. Ahí está. ¿Sí? Bueno. Esto mismo lo calcula el microcap. Pero el microcad no me, bueno, no me permite ver esa gráfica. Sí, ahorita lo puse en el TINA porque me permite ver la gráfica a la que hace referencia aquí el apunte. El microcad lo calcula directamente, ¿sí? Entonces, si yo pongo aquí de Thevenin 25 y yo le pongo aquí, por ejemplo, esta resistencia de carga 5, ¿sí? Entonces le voy a usar el microcad que me encuentre el valor de RL que hace posible la máxima transferencia de potencia. Ahorita le puse 5, ¿sí? Entonces vamos a ver que lo haga. Entonces aquí le pongo una fuente de una batería. ¿Por qué le pongo una batería aquí? Porque las baterías en concepto, esas entregan potencia, ¿sí? Es como una batería de carro. Entonces esas baterías entregan cierta cantidad de corriente específica. Estamos hablando, entregan 12 volts, ¿sí?
Ahorita en este momento no sé cuánta corriente entregan, pero sí entregan bastante corriente, sí, constante. Entonces, por eso son baterías de potencia. Entonces, para el análisis aquí, si se necesita, bueno, para la demostración necesitamos poner esta batería, ¿sí? Entonces, ahorita le pongo 25 y le pongo 5. Entonces, aquí en este caso, me voy al análisis transitorio, ¿sí? Y ya aquí ya me maneja una potencia en RL, ¿sí? Me maneja potencia en RL, que es lo que queremos calcular. Entonces, luego le damos control F11, ¿sí? Y ya nos aparece esto por default. Entonces dice que el valor inicial, ay, es que espérame, fíjense, aquí vale 25, ¿sí? La de Thevenin, este vale 5. Entonces control F11. Entonces le decimos que empiece en 15 y que llegue hasta 80, ¿sí? Estos valores ya los da. Esto vamos a maximizar, o sea, hacer máxima la potencia, es lo que estamos diciendo. Y aquí iniciar, en lugar de iniciar con aleatorio, ¿sí? Iniciamos con así que con el valor inicial, que serían 15 ohms y 80. Entonces él va a empezar a hacer los cálculos, el software, ¿sí? Estamos diciendo que optimice la máxima potencia, entonces empieza a calcular, ¿sí? Entonces me aparece esto primero, y sigue calculando las potencias, las está calculando en este momento, ¿sí? Para encontrar el valor de RL. Entonces aquí ya acabó de hacer el cálculo, ¿sí? Y le ponemos aplicar el valor y cerramos, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que dice? Aquí nos entrega esto. Dice, iniciamos en RL en 15 y el resultado fue que RL tiene que valer 25 para la máxima transferencia de potencia. Entonces aquí nos regresamos al circuito y ya le puso 25 solito, ¿sí? Recuerden que lo teníamos en 5 ohms. Entonces aquí ya automáticamente lo pone en 25 porque dijimos pone el valor. Entonces esto también lo hace aquí el MicroCAD, pero bueno, de manera diferente, ¿sí? Entonces aquí es más visual con el TINA. Todos los softwares sí pues tienen ventajas y desventajas, ¿no? Entonces en este caso, para ver este detalle, pues es mejor en el TINA. ¿Queda claro? ¿Sí me explico o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces aquí pues ya tenemos un ejercicio. Son 11:24, a ver. Tenemos máxima transferencia de potencia desde el resto del circuito, ¿sí? Bueno, nada más vamos a armarlo y ustedes ya lo comprueban. Entonces dice que la resistencia de Thevenin tiene que valer 4.223 ohms, ¿sí? Bueno, entonces yo voy a armar este circuito rápidamente aquí en el TINA, ¿sí? Para que veamos ese detalle, a ver. Entonces, ¿qué necesitamos? Una de 9 volts, TINA. Entonces 9 volts, una fuente de esta, de 9 volts. Entonces tiene que valer 9. Luego, resistencias 2, 4 y 1. Resistencias, esta 2, esta de 4, esta de 1 ohm. Luego, ¿qué necesitamos? Una fuente de voltaje controlada por voltaje. Ahora le damos a source aquí. Fuente de voltaje controlada por voltaje, que es esta. Y esa vale 3 veces de X. 3 veces, ¿sí? Fuente de voltaje controlada por voltaje. Entonces, según el diagrama, el voltaje lo agarramos así. Lo jalamos para acá, para acá. Unimos.
y ponemos los pinecitos estos. Uno aquí. Y B. Entonces esos pines pues, los podemos poner aquí. Aquí donde se está tomando el voltaje. Para colgar ese short, mucho. Aquí como tenemos, aquí está tomando más y menos. Entonces aquí es el A, el pin A y aquí está el pin B. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos todo el circuito. Entonces, ya tenemos 9, 2, 4, 9, 2, 4, 1 y 3. Ahí está ya. Entonces vamos a poner una carga, ¿sí? Ponemos una carga aquí, aquí está la carga. Y esa carga, y vamos a calcular su potencia, más para comprobar. Entonces vamos a medirle su corriente. Aquí está, si medimos la corriente y luego su voltaje en paralelo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, a ver, basados en esos resultados, ¿sí? Aquí, pues dice que la resistencia de Thevenin tiene que valer, bueno, la resistencia de carga tiene que valer 4.223 ohms, ¿sí? Entonces aquí le estamos poniendo un ohm, ¿sí? Aquí quede con un ohm. Entonces vamos a ver. Espera. Vamos a ponerle esta. Este CRL. Que es la carga que está. ¿Sí? Entonces ahorita pues no estamos agarrando el de Thevenin, ¿no? Nada más tenemos que comprobar esto de acá. A ver si es cierto. Que la carga tiene que valer 4.20 y tantos. Entonces análisis de C y NRL, ¿sí? Entonces, pues que nada más nos la lleve hasta 10 ohms, ¿sí? Número de puntos, pues le ponemos 10, que nos calcule de 0 a 10 ohms. Y ya le ponemos, ahí está, ¿sí? Entonces aquí está la curva de transferencia de potencia. Entonces aquí cuando RL vale 0 ohms, 2.5 ohms, 5 ohms, 7.5, 10. Aquí se ve así troceada la curva, entonces si se ve así, le ponemos más puntos. Más puntos de cálculo. Vamos a ponerle 20, a ver si con ese ya. Ahí está ya está un poquito más. Bueno, entonces agarramos el cursor y dice que ¿cuánto debe de valer? 4.223. Entonces aquí nos acercamos a 4. Si vale 2.9. Luego 4.1, 2.9, 4.2, 2.9, 4.22. Sigo manejando. Bueno, aquí mejor no nos da aquí nos sigue manejando 2.9, pero ya porque ya no nos permite ver o no nos deja ver aquí más dígitos, ¿sí? Si no nos deja ver más dígitos, a ver, vamos a modificarle aquí. A ver, déjame ver aquí con esto. A ver, vamos aquí. Ajá. No, sigue manejando lo mismo. Bueno, entonces en 4.23
No, no, le maneja 2.9 como resultado, ¿sí? Entonces tenemos que manipular aquí para... a ver, escala. Sí, no, sigue manejando lo mismo. No, aquí ya no me manejo otro dígito, entonces bueno, pero ese es el propósito, ¿no? De esta curva, es comprobar este valor, ¿sí? Como nos dio un valor, bueno, que tiene